Hola, ¿cómo están? ¿Qué han hecho y qué no han hecho? Bienvenidos a su canal Hanson Engine Life and Fan. Hoy vamos a leer la historia del anciano que no escapó a su destino. Es del libro de los siete hijos, del mismo libro donde leímos el de El castillo de Kerglas. Y bueno, nuestro cuento comienza así. Primero quitamos esta tirilla vino tinto y empezamos a leer. La historia del anciano que no escapó a su destino. Hace cientos y cientos de años vivía una vez un anciano llamado Walidad. No tenía mujer ni hijos y vivía completamente solo en un desierto, en una cabaña de barro. Walidad se ganaba el sustento con la hierba que cortaba con la hoz y después vendía en los pueblos como forraje para los bueyes y los asnos. 5 rupias le pagaban por una carga de hierba, pero como era un sobrio anciano, día tras día ponía una moneda de cobre aparte y con el resto se compraba lo que necesitaba para vivir. Un puñado de arroz, cebollas, alubias y té. Así vivió Walidad unos cuantos años. Una noche, sin embargo, sintió curiosidad por ver cuántas rupias había apartado. Sacó el puchero de barro en el que guardaba sus monedas y lo vació. La blanca luz de la luna entraba por la puerta abierta e iluminó su tesoro. Vaya montón de dinero. Walidad estaba en cuclillas ante él, muy asustado. O sea, ante el tesoro estaba muy asustado porque aquí, eh, miren cómo lo dice. Walidad estaba en cuclillas ante él, muy asustado. ¿Qué iba a hacer él con todo eso? Él no necesitaba más que un puñado de arroz, cebollas, alubias y té. Finalmente metió las monedas en un viejo saco y embutió el saco debajo de su estera. Se envolvió en su remendado caftán y cayó en un intranquilo sueño. Por la noche, sin embargo, tuvo un sueño y el sueño le indicó la solución. Así, a la mañana siguiente se levantó temprano y tenía tomada una decisión. Se echó al hombre el saco del dinero, se puso en camino y se dirigió a la ciudad más próxima. Walidad conocía allí a un orfebre al que muy a menudo le vendió un haz de hierba para su asno y negoció con el orfebre. Un negocio así requiere tiempo y muchas tazas de té. Sin embargo, por fin se pusieron de acuerdo y Walidad obtuvo por su saco lleno de monedas de cobre un delicado brazalete de oro. Con aquella alhaja cuidadosamente envuelta en su fajín y escondida bajo el remendado caftán, fue a casa de un comerciante amigo suyo. El comerciante era un hombre rico que viajaba 4 veces al año con sus camellos de carga a lejanos y extraños países para cambiar allí sus mercancías. Walidad tuvo suerte, encontró al comerciante. Se sentaron en las esteras tejidas, tomaron una taza de té y hablaron de esto y aquello como corresponde a las costumbres de su país. Solo después de la segunda taza de té, Walidad preguntó al comerciante si en sus viajes no se había encontrado con bellas y cariñosas mujeres y cuál de ellas era la más gentil y la más honrada. La princesa de Jalistán, respondió el viajero comerciante, es conocida en todas partes por sus encantos, su amabilidad y su buen corazón. Pues entonces tengo que hacerte un ruego, dijo Walidad. Cuando vuelvas a recorrer el país de la princesa, dale este pequeño brazalete y dile que es de un desconocido, que valora la virtud y la belleza más de lo que le atrae la riqueza. O sea, iba a ser un regalo bastante generoso, ¿cierto? ¿Cómo les parece? Con esas palabras el anciano sacó de su fajín el brazalete y lo entregó a su amigo. El comerciante debió de sorprenderse mucho, pero no hizo ninguna pregunta y prometió cumplir el encargo. ¿Cómo les parece hasta el momento el cuento? Está muy interesante, ¿cierto, señores? Pero no hizo ninguna pregunta y prometió cumplir el encargo. Transcurrió un tiempo, Walidad vivía en su cabaña de barro, vendía su forraje verde por los pueblos de los alrededores y vivía satisfecho. El comerciante, por su parte, viajó con sus camellos
a lejanos y extraños países y su camino le llevó también a la capital de Jaristán. Se dirigió al palacio y entregó al mayordomo el brazalete de oro metido en una cajita de madera de sándalo y le pidió también que informara a la princesa de que era el regalo de un desconocido que valoraba la virtud y la belleza más que la riqueza. La princesa se alegró por el regalo del desconocido e hizo que comunicaran al comerciante que antes de abandonar la ciudad debía volver al palacio a recibir la respuesta de ella. Hace unos días más tarde, el comerciante volvió al palacio después de haber cambiado sus mercancías por otras nuevas. En el patio del palacio había un camello blanco cargado con fardos de seda de la India. Miren, acá está la princesa de Jaristán. A ver cómo la vamos a... Así, miren, ahí está. Esta es la princesa de Jaristán. La pueden ver ahí, hay mucha luz, ¿cierto? Pero bueno, ahí la pueden ver. Vamos a repetir el párrafo. Entonces, hace unos días más tarde, el comerciante volvió al palacio después de haber cambiado sus mercancías por otras nuevas. En el patio del palacio había un camello blanco cargado con fardos de seda de la India. Y el mayordomo le pidió que en nombre de la princesa hiciera llegar al desconocido sus agradecimientos por el amable regalo. Y así ocurrió. Una mañana Walidad salió a la puerta de su cabaña y venía por el camino el comerciante llevando del ronzal un camello blanco que iba cargado con una docena de fardos de seda. «Esto te lo envía la princesa de Jaristán», exclamó ya desde lejos. «¡Menuda riqueza!», dijo Walidad. Walidad se quedó allí muy asustado. ¿Qué iba a hacer con aquello? ¿Qué iba a hacer con aquello? «Tomémonos una taza de té», pidió Walidad al comerciante. Mientras estaban sentados a la puerta de la cabaña, tomando el té, el comerciante se rió de las arrugas de preocupación que tenía Walidad. Le dijo a su viejo amigo que había hecho un buen negocio y en cambio ahora él ponía la misma mirada que un asno que está a punto de morir ahogado. «Sí», dijo Walidad. Pensó y con la segunda taza de té tuvo una idea. «En tus viajes tú te encuentras con este y con aquel. ¿No sabes de ningún joven de bien que se alegrara de estos tesoros?» Sí, sé», respondió el comerciante. «Los conozco a todos, desde Delhi hasta Bagdad, desde Constantinopla hasta Amán. Ninguno de ellos se iguala al príncipe de Nekabad. Tiene buen corazón y muchísimo valor». «Oh, mi buen amigo», exclamó aliviado Walidad, «hazme un favor en tu próximo viaje. Lleva al príncipe de Nekabad este camello blanco junto con su valiosa carga y con la bendición de un hombre anciano». El comerciante prometió que cumpliría el encargo y Walidad respiró aliviado, pues no podía seguir viviendo atado a ninguna propiedad. ¿Y qué ocurrió después? Ya te lo puedes imaginar. El camino del comerciante lo llevó a Nekabad, solicitó acceso al palacio y entregó al príncipe el regalo de un desconocido. Nekabad, sin embargo, era famoso por la cría de los más nobles caballos árabes, y el generoso príncipe pidió al comerciante que en agradecimiento a su regalo llevara al noble donante 12 de sus mejores caballos. Una mañana muy temprano, Walidad salió a la puerta de su casa y vio que a lo lejos venía por el camino un hombre que llevaba 12 caballos sujetos por las riendas. «¡Qué suerte!», pensó el anciano. «Una manada de caballos pasa por aquí. Necesitarán forraje verde, así que podré vender mi hierba y no tendré que cargarla hasta la próxima localidad». Entonces se apresuró con su hoz hacia el valle, segó hierba y la llevó en ambos brazos a la puerta de su cabaña. Entonces reconoció a su amigo, el comerciante, y se enteró de que los 12 caballos eran para el regalo del príncipe de Nekabad. «¡Menuda riqueza!», Walidad se quedó allí asustado ante los caballos. ¿Dónde los alojaría? ¿Cómo iba a cuidarlos? «Siéntate y tomemos una taza de té», pidió al comerciante. Con la tercera taza de té tuvo una buena idea. «Querido amigo», dijo, «quédate tú con 2 caballos y la próxima vez que vayas a Jaristán, entrega a la princesa los otros 10. Estos caballos tan nobles merecen un establo real». Un establo real. El tiempo pasa deprisa, pero más deprisa aún avanza este cuento.
En su siguiente viaje, el comerciante llevó los 10 caballos árabes a Jalistán. Esta vez, sin embargo, la princesa se mostró interesada en saber quién era el magnánimo donante. El comerciante era un hombre sincero, pero no se atrevió a admitir ante la princesa que el desconocido era un singular anciano que solo poseía un remendado caftán y ganaba 5 rupias al día. Así que se inventó una historia, quién sabe lo que contó. Y algún tiempo después apareció el comerciante ante la puerta de la cabaña de Walida, llevando consigo 20 mulas cargadas de alhajas de plata, un regalo de la princesa de Jalistán. Exclamó: ya desde lejos acéptalo por la voluntad de Alá. Y se sentó agotado. El viaje había sido muy fatigoso. Había tenido que contratar a varios hombres armados para llevar segura la valiosa carga hasta la cabaña de Walid, pues los ladrones acechaban en todos los caminos. A la cuarta taza de té, al anciano se le ocurrió una idea. Mi fiel amigo, dijo al comerciante, quédate con 6 mulas y con la plata que cargan, pues has tenido muchas molestias. Las restantes te rogaría que se las llevaras al príncipe de Nekabad. El comerciante dio las gracias al anciano y le aseguró que con aquel regalo le había recompensado 100 veces sus molestias. Se marchó con las mulas y se fue murmurando por el camino. ¿A dónde nos va a llevar todo esto? Parece un círculo vicioso. La riqueza persigue al anciano, y así era. También el príncipe de Nekabad quiso saber algo más del legendario desconocido, y el comerciante se vio obligado a inventarse una historia de opulencia oriental. ¿Quién sabe qué fue lo que contó? De todas formas, la verdadera historia del raro y pobre anciano no se lo hubiera creído nadie. Así que ahora, cuando el comerciante iba de regreso, le seguía una caravana como jamás se había visto. Otra igual, 20 nobles caballos con gualdrapas bordadas de oro y sillas de montar de cuero marroquí, 20 jóvenes camellos sementales de paso ligero como el viento del desierto y 20 elefantes con collares de perlas y pequeñas campanas colgando. Un ejército de hombres armados acompañaba a la caravana y numerosos mozos de caballerías y cuidadores de elefantes la seguían. Los ladrones y salteadores de caminos ante los que pasaban hacían reverencias frente a tanto poder y lujo. Walid salió a la puerta de su casa, aún no era temprano aquella mañana. El aire era frío y húmedo, pero el rocío nocturno, llanura arriba, vio llegar una caravana. ¿Pero cómo es posible? Una vez más no sospechó nada malo, más bien se alegró y pensó, por Alá, vaya cuadrilla de animales, necesitarán mucho forraje verde. No obstante, cuando regresaba a su cabaña, con los brazos llenos de hierba, salió a su encuentro su amigo el comerciante y le dijo, alégrate, ahora eres tan rico como el sultán. ¿Y qué voy a hacer con toda esta riqueza?, exclamó espantado el anciano. Soy un hombre anciano y ya estoy con un pie en la tumba. Pero después de la quinta taza de té tuvo una inspiración. La princesa de Jalistán es una mujer joven, honesta en la mitad de su vida. Ella se alegrará de la magnífica caravana. Querido amigo, toma 5 caballos, 5 camellos y 5 elefantes en pago a tus esfuerzos y llévale a ella el resto. Estoy harto de estos recados, confesó el comerciante al anciano. Yo comerciaba con sal y con azafrán y estaba contento, pero ahora viajo por los países con tesoros que son dignos de un rey. Eso ya me queda grande. Finalmente, sin embargo, prometió al anciano que viajaría una última vez a Jalistán, aunque no le hacía demasiada gracia. Por Alá, pensó para sí, Walid no podrá escapar a su destino. Y no le engañaba la intuición. Antes de que el comerciante alcanzara Jalistán, los rumores sobre la magnífica caravana se habían adelantado ya a su aparición, ya habían extendido la alfombra roja y la guardia saludaba militarmente. El rey en persona recibió al comerciante con todos los honores. Mi hija y yo hemos decidido honrar al príncipe Walid con nuestra visita y darle las gracias en persona, dijo el rey, y muy afable le rogó que aguardara en su palacio hasta el día de la partida. ¡Ay, pues madre! El comerciante, entre tanto, se quedó pálido por los cortesanos. Sin embargo, supo que el rey
tenía la intención de desposar a su hija con el príncipe Walidad. Uy, dijo que era príncipe. Todo lo que se inventó el comerciante. Entonces el comerciante se puso más blanco que la pared. Largo, hay que largarse de aquí como sea, pensó. Pero el comerciante no lo dejaba ni un momento a solas. Como enviado del muy estimado príncipe Walidad, era el huésped de honor festejado por todos, y por la noche las puertas del palacio estaban cerradas finalmente. El comerciante se abandonó a su destino a la espera de un milagro. Pero el milagro no se produjo. La mañana del 7º día el rey y su bella hija estaban listos para el viaje y montaron en sus caballos innumerables damas de honor, doncellas de cámara y criadas, cortesanos, sirvientes y guardaespaldas los acompañaban, y un convoy de animales de carga los seguía. Desde las murallas del palacio los cañones dispararon una salva de honor, sonaron fanfarres y trompetas, el polvo se levantaba en remolinos, y por doquier el pueblo de Jalistán orlaba su camino. Era un espectáculo extraordinario. El comerciante, sin embargo, cabalgaba al lado del rey y hubiera dado todas sus posesiones por meterse en un agujero. El tiempo pasaba día tras día, iban avanzando y acercándose cada vez más a la tierra prometida, el reino del príncipe Walidad. Y el comerciante cabalgaba al lado del rey, como un condenado a muerte. Finalmente estuvieron ya a tan solo una jornada de distancia de la mísera cabaña del anciano en el desierto. Montaron sus 2 tiendas y el rey envió de avanzadilla al comerciante para que anunciara su visita. Walidad se hallaba en la puerta de su casa, sentado ante un fuego. Había cocinado un plato de alubias rojas con arroz y comía además una cebolla. Estaba muy satisfecho con su vida. Más que grande fue su espanto cuando apareció el comerciante y le dio noticia de la inminente llegada del rey y su bella hija. Se mesó la barba y lloró amargas lágrimas. Lloraba por él mismo y por la vida modesta y pacífica que no quería concederle el destino, por su amigo que había quedado como un vil mentiroso, y por la princesa de Jalistán que había emprendido aquel viaje tan largo para encontrarse a un pobre y anciano hombre. Y acá punto aparte. Rétenles solo un día más. Reténles, o sea, reténles. No rétales, sino reténles, o sea, que los retardara. Rétenles solo un día más. Rogó a su amigo. Entonces, que decida el destino. Espérese que tengo que tomar agua porque esto está interesante. En cuanto el comerciante abandonó a Walidad, el anciano sin embargo apagó el último rescoldo del fuego. Cerró su cabaña con llave y se puso en camino. Había tomado una decisión, había sido un majadero y había llevado a su amigo a la deshonra. Ahora debía cargar con las consecuencias de su falta de juicio y quitarse la vida. Así se fue a un lugar no lejos de su cabaña, donde el terreno quedaba bruscamente hasta un río que discurría en lo más profundo del desfiladero. Uy, ¿cómo así se va a suicidar? A ver, entre tanto se había hecho de noche y la luna no brillaba cuando Walidad... entre tanto se había hecho de noche y la luna no brillaba. Cuando Walidad se acercó al borde del precipicio, muy abajo, oía correr el agua. El viento soplaba frío, desfiladero arriba, y mecía a un lado y a otro la alta hierba. Así ha de ser, se dijo Walidad. Pero entonces pasó por allí volando una lechuza. Sus alas le rozaron el rostro y le gritó: ¡No lo hagas, no lo hagas! Walidad se sentó al borde del abismo, ocultó la cabeza entre los brazos y se echó a llorar. De nuevo llegó volando la lechuza y preguntó: ¿Por qué lloras, anciano? Porque estoy avergonzado, respondió el anciano. ¿Qué pretendes hacer aquí?, preguntó la lechuza. He venido aquí para morir. Y eso que amo la vida, contestó el anciano, y le contó su historia. La lechuza entonces rozó con sus alas los hombros, el torso y la espalda de Walidad, y Walidad se sintió muy extraño. No sabía qué le estaba ocurriendo, pero se sentía muy a gusto, muy calentito. Su viejo y deshilachado capitán había desaparecido e iba vestido de terciopelo y seda.
Sus desnudos y callosos pies estaban enfundados en babuchas de suave piel de cabra, y en lugar de andrajo que llevaba enrollado en la cabeza, lucía ahora un turbante de seda adornado con perlas. Alrededor de su cuello había una cadena de pesado oro, y en lugar de la hoz que llevaba sujetaba en su fajín, colgaba a su lado una cimitarra en vaina de marfil. Como un sonámbulo, Walidad se levantó y siguió a la lechuza, pero cuando llegaron a su cabaña había allí un palacio con pasillos de columnas y portales, miradores e innumerables torres, y en los centenares de ventanas brillaba la clara luz de las velas. Las fuentes chapoteaban, las flores desprendían su aroma, los sirvientes salían y entraban diligentes y le hacían profundas reverencias a la anciana. Y en los matorrales cantaban los ruiseñores. Wally se quedó allí mirándolo todo fijamente. Cuánto lujo y cuánta grandeza. La lechuza, sin embargo, le dijo: no te asustes, entra en tu casa y ensalza a Alá, pues él es bien intencionado con los modestos. Tras decir aquellas palabras, la lechuza se marchó de allí volando. Qué sueño tan extraño, pensó Walidad, entrando en el palacio. Lo condujeron a una habitación cubierta con alfombras de seda y un lecho de suaves plumas. Walidad, sin embargo, se acostó en el suelo y se durmió al instante. Con las primeras luces del día, se despertó y se frotó los ojos. Allí estaba el palacio, allí estaban los sirvientes, y en su cabeza llevaba un turbante de seda blanca, así que no había sido un sueño. Si Walidad estaba asombrado, ¿qué decir del comerciante en medio de la noche? Se había puesto de nuevo en camino, pues estaba nervioso e intranquilo y no lograba conciliar el sueño. Quiso ver al anciano a su cabaña de barro para hablar otra vez con él, y en lugar del desierto encontró un parque con rosales y malvas, y en lugar de la mísera cabaña un palacio con centenares de ventanas. Se quedó como si le hubieran alcanzado un rayo. De no haber llegado en ese momento la guardia del palacio para conducirlo hasta Walidad, habría salido corriendo como un loco ante aquella quimera. ¿Cómo ha ocurrido esto? Dime. ¿Pero cómo ha ocurrido?, exclamó el comerciante, mientras pasaba tímidamente su mano por las ropas de terciopelo y seda de Walidad. Ha sido una lechuza que me rozó con sus alas, aclaró Walidad. ¿Cómo se puede explicar un milagro? Walidad rogó al comerciante que trajera a su palacio al rey y a su bella hija, y a toda la corte, y sin olvidarse de ninguna criada ni de ningún mozo de cuadra. Durante 3 días y 3 noches se celebró una fiesta, comieron en platos de oro y bebieron en vasos de oro, y después de cada comida Walidad rogó a sus invitados que se quedaran con los cubiertos de oro como recuerdo. Al 4.º día, sin embargo, el rey de Jaristán preguntó a su anfitrión si no quería casarse con la princesa su hija. Walidad le dio las gracias al rey por aquel ofrecimiento que tanto le honraba, pero luego dijo sonriendo: miradme bien, yo soy un hombre viejo. ¿Debe la rosa contraer matrimonio con el invierno? Pero yo soy de un joven honrado, el príncipe de Necabat. Tiene buen corazón y mucho valor. Es joven y además bello. Permitidme que envíe a buscar al príncipe. El rey estuvo dispuesto con mucho gusto a esperar la llegada del príncipe, y el comerciante se puso una vez en camino hacia Necabat. El tiempo transcurre rápidamente en el cuento, pero Necabat estaba muy lejos en occidente. El rey, entretanto, enseñó a Walidad a jugar al ajedrez y se tomaron innumerables tazas de té mientras jugaban. Pero cuando le preguntaba que por qué solo comía arroz y alubias rojas, Walidad sonreía y decía que esa era la comida de los pobres. Él se había acostumbrado a aquella dieta porque había sido un hombre pobre, y el rey se reía de aquel chiste y quería oírlo una y otra vez. Finalmente, sin embargo, el comerciante llegó con el esperado príncipe, y a primera vista el príncipe y la princesa se cobraron afecto. Así celebró la boda Alhamdulillah. Cantaron todos que la mano de Alá os bendiga, y bailaron en torno al fuego de la alegría. El rey y el mozo de cuadra, la dama de la corte con la moza de cocina. Fue una gran fiesta. Tras los 40 días de fiesta, el rey regresó a Jalistán, la joven pareja a Necabat y el comerciante a su ciudad.
Waliad vivió en su palacio, durmió en el suelo, comió arroz y alubias y albergó a todo aquel que no tenía techo. Así vivió ensalzado a Alá y cumplió los 100 años de edad. Fin. Qué cuento tan especial, tan bacano. Bueno, no se dice bacano, espectacular. Tengo este libro desde hace tiempos y nunca había leído este cuento. Este libro lo tengo desde hace mucho tiempo. Recuerden, Los 7 hijos. Y el cuento que leímos se llamaba, bueno, La historia del anciano que no escapó a su destino. Muchas gracias. Suscríbanse y pongan el like. Y espero que les guste, que les haya gustado este cuento. Muchas gracias. Suscríbanse y pongan el like. Recuerden que aquí estamos con los cuentos.